Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este webinar del Comité de Alianzas en AMIT. Este webinar es el primer webinar de una serie de webinars que este 2025 les vamos a estar compartiendo, no solamente en contenido, información de valor, sino también que ustedes, desde las personas que nos siguen en redes sociales, por supuesto, de las personas que están en nuestra membresía y las que no, puedan estar enterados de los que estamos haciendo en Amity y el gran trabajo que hacen las personas de las empresas de la membresía todos los días en nuestros comités. Tengo el honor de dirigir la Asociación Mexicana de Industria de Tecnologías de Información. Mi nombre es Sofía Pérez Gasque Muslera y les doy nuevamente la bienvenida a este webinar de tendencias legislativas del sector IT. Y por supuesto, presentarles el día de hoy a Armida Sánchez, quien es nuestra líder del Comité de Vinculación y Alianzas en Amity y que hace un gran trabajo todos los días con todas las personas que participan en este comité para poder tener toda la información en tiempo y forma, para poder estar enterados y accionar no solamente por la membresía de Amity, sino también por el sector de IT a nivel nacional y en cada uno de los estados donde tenemos representaciones y coordinaciones. Armida, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Sofía. Es un honor para el Comité de Vinculación y Alianzas que yo tengo el privilegio de dirigir, que este comité sea el primero en impartir este webinar, una iniciativa pues muy productiva, muy interesante, innovadora de parte de Sofía. Va a ser una serie y tenemos el gusto de ser los primeros en dar este webinar. Y para ello tenemos como nuestro ponente a una persona que es asesor de Microsoft. Se llama, permítanme darles unas breves líneas acerca de su semblanza. Diego Naveda es consultor senior en Grupo Estrategia Política, GEP. Tiene más de 11 años de experiencia en el ámbito jurídico y de consultoría. Diego estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo una especialidad en Derecho Civil y realizó una maestría en Derecho Corporativo en el Instituto Suizo Universitario y cuenta con estudios de Filosofía Política y Derecho de la Universidad de Oxford. Desde 2018, Diego colabora de la mano de GEP en el diseño y ejecución de estrategias de asuntos públicos y cabildeo para apoyar a los clientes de esta consultoría en una incidencia efectiva en el sector gubernamental. Diego no solamente nos va a dar un panorama general de las tendencias legislativas del sector de tecnologías de información, sino también va a dar una pincelada rápida de otras iniciativas que impactan a las empresas, como son aquellas que están en materia laboral y ambiental. Sin más de mi parte, yo quiero agradecer muchísimo a Diego por su participación en este webinar y le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Armida, por abrir el espacio de este comité y gracias, por supuesto, también a Sofía por la apertura de la MITI para darles esta presentación. Voy a permitir compartirles esta presentación, espero que ya la puedan ver por ahí, como ya decía Armida, con tendencias legislativas para el sector de telecomunicaciones. Estamos incluyendo también algunas otras temas que pueden impactar al sector, no necesariamente las que están directamente relacionadas con los temas que aborda el sector de tecnologías de la información. Y si vamos hacia adelante, iniciando con esta mención de las tendencias legislativas, repasaremos por algunas de materia de inteligencia artificial, algunas también en materia de salud, seguridad y ciberseguridad, protección de datos, protección del consumidor, algunas otras iniciativas en materia digital, por supuesto, como ya se mencionaba, las tendencias que se están dando en materia laboral, cómo van las reformas constitucionales del expresidente López Obrador y que dejó como herencia para esta administración, y por supuesto cómo van las reformas constitucionales y legales que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum en distintas materias para que también, pues, bueno, sucede normalmente que ante tantas iniciativas, reformas constitucionales que se presentan, que se aprueban, que van de una cámara a la otra, pues es a veces difícil seguirle el ritmo al proceso legislativo de estos proyectos, pero bueno, la idea es que aquí podamos
darle ese orden y puedan ustedes entender también un poco dónde está cada uno de estos proyectos y la probabilidad de que estos avancen. Iniciando con estas tendencias legislativas en materia de inteligencia artificial, comentarles que las más recurrentes son una materia de ley que regula el uso de la inteligencia artificial. Es una ley nacional que está proponiendo la senadora Juanita Guerra, ahora legisladora por el Partido Verde, y que seguramente les sonará esta legisladora porque, bueno, ella presentó un par de iniciativas en materia de ciberseguridad en la legislatura anterior, cuando era diputada y cuando presidía la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados. Actualmente ella preside la Comisión de la Guardia Nacional y, bueno, es probable que a partir de esa comisión y su participación e influencia en otras comisiones quiere incidir ahora e involucrarse en el tema de la inteligencia artificial. Hay también iniciativas en materia de la regulación integral del uso de la inteligencia artificial. Estas iniciativas van más hacia entender y regular qué se entiende por la inteligencia artificial y cuáles son las aplicaciones pues de este instrumento tecnológico. Y por supuesto hay también algunas en materia de derechos de autor, estas en la Cámara de Diputados presentadas por una legisladora del PT y que van sobre la regulación del doblaje, el uso de imágenes de personas y que sean alteradas por la inteligencia artificial, la venta de imágenes o videos manipulados por inteligencia artificial sin que se tenga la autorización del autor para su venta y distribución. Esto es parte de los elementos que regulan estos proyectos en materia de inteligencia artificial. Y luego, si nos vamos al campo de la salud y su aplicación con las tecnologías, tenemos una iniciativa del Partido Acción Nacional que va sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial en materia de salud, que busca promover, pero cuidar también el uso de datos personales cuando se utiliza la inteligencia artificial en materia de salud. Hay un par de iniciativas más que van sobre la digitalización del sector salud, una en materia de expediente, bueno, varias de ellas presentadas por Morena, por el PRI, por el PAN, en distintos grupos parlamentarios que han presentado estas iniciativas y que van sobre la regulación del expediente clínico electrónico, en la promoción también de que esto se implemente de manera efectiva por parte del gobierno y algunas que abordan también la receta médica electrónica. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el destino de estas iniciativas en materia de digitalización y algunas de las aplicaciones tecnológicas orientadas al sector salud. Si vamos hacia adelante, encontramos ya las tendencias legislativas en materia de ciberseguridad y seguridad. Una de ellas, o bueno, un par de ellas promovidas por el Partido Verde y por el Partido Morena, que van enfocadas a que las autoridades educativas puedan promover la prevención de ciberdelitos y el uso responsable de las redes sociales. Creo que desde la legislatura anterior hemos ya visto una tendencia importante y muy marcada hacia el cuidado de los menores en el uso de redes sociales y del contenido al que pueden acceder a través de Internet. De manera relevante les platico de esta otra iniciativa promovida por la senadora Lucía Trasvilla, que también debe sonarles porque la legislatura anterior estuvo promoviendo también iniciativas en materia de ciberseguridad. La legislatura anterior en el Senado ella era presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y en esta nueva legislatura nuevamente preside la Comisión de Seguridad Pública, entonces seguramente está muy interesada y estará haciendo mucho movimiento alrededor de esta iniciativa que presenta de Ley General de Ciberseguridad, que contempla además la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. De manera interesante, en este mismo ramo de la ciberseguridad, contarles de una iniciativa que promueve una senadora del Movimiento Ciudadano que busca crear un centro de vigilancia de algoritmos para todas aquellas compañías de navegadores web y redes sociales y esta iniciativa lo que busca es que este centro de vigilancia fuera una dirección o un área adscrita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy ya extinguido mediante decreto, pero bueno, en ese sentido iba esta iniciativa y el tipo de vigilancia que promueve esta iniciativa sobre los algoritmos es revisar si los algoritmos están generando tendencias de contenido hacia el suicidio, desórdenes alimenticios y algunos elementos similares. Sobre esto va esta iniciativa de vigilancia de algoritmos.
Si bien hay una tendencia, ¿no?, a pensar que hay que ponerle más foco a las iniciativas que promueven los grupos parlamentarios con mayorías, como lo puede ser Morena o algunos de sus aliados como el Verde y el PT, pues decirles que particularmente el Movimiento Ciudadano y en los temas laborales, particularmente así ha sucedido, es un grupo parlamentario que ha sabido posicionar sus temas y que independientemente que tengan una mayoría dentro del Congreso, utilizan o toman temas que pues toman una atracción importante y en ocasiones tienen trascendencia más allá de que tengan los votos o no los votos. Son temas que ellos encuentran y que logran posicionar en la agenda pública. Entonces, bueno, creo que es un tema al que le pondría atención. En materia de seguridad, una iniciativa del Partido Verde para la protección de sistemas informáticos del Estado contra amenazas y una iniciativa más del PAN sobre el uso de la inteligencia artificial y los datos biométricos para niños y adolescentes reportados como desaparecidos, que es pues nuevamente otras de estas iniciativas que van sobre la regulación de la aplicación de la inteligencia artificial en distintos elementos. Antes hablábamos algunas en materia de seguridad, esta en materia, perdón, de salud y esta ahora en materia de seguridad. Continuando, y seguramente no les sorprende ver también en estas tendencias lo relativo a la protección de datos, ha sido, me parece que ya desde hace varios años, una discusión importante en el Congreso. Han habido muchas iniciativas en la materia y es que la protección de datos, pues, es un tema que, como les digo, se mantiene en la agenda y constantemente legisladores están promoviendo iniciativas en esa materia. Me permito enlistarlas de manera muy breve. La primera presentada tanto por Grupo Parlamentario del PAN como de Morena, con distintas variaciones evidentemente, pero que van sobre el uso, la protección del uso y obtención de los datos biométricos. Morena también con iniciativas en materia de tratamiento de datos personales. En el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa interesante y que me parece que se ha presentado ya en otras ocasiones sobre el derecho al olvido y permitir la solicitud de eliminación de información personal. El Partido Verde posicionando el tema del testamento digital y Morena también hablando sobre la notificación inmediata ante la vulneración de protección de datos personales, que normalmente este tipo de elementos los vemos en leyes de ciberseguridad, de estos elementos de notificación inmediata. Aquí particularmente Morena eh, promueve una iniciativa que va sobre la vulneración de datos personales. Y si nos vamos a la parte de protección al consumidor, que me parece que es una tendencia reciente, a lo mejor en otros países o en otras regiones se ha hablado más que en México, pero hemos visto cómo, por ejemplo, hay decisiones de la Unión Europea sobre estos cargadores estándar y la venta y eficientes en la venta de dispositivos móviles, que incluyan todos los accesorios en la venta de estos dispositivos móviles o de cualquier tipo electrónico. Entonces, bueno, no es la excepción y en México tenemos ya discusiones de este tipo. El Partido Verde presenta esta iniciativa para que se unifiquen, o se estandaricen los cargadores en México y la venta y eficientes en la venta de los dispositivos móviles. Y en el caso del PT, una iniciativa para ampliar protección a consumidores en entornos digitales. Si vamos hacia adelante y vemos algunas otras iniciativas en materia digital que seguramente son de interés para sus empresas, hay una presentada por el Partido Morena sobre establecer como moneda circulante los activos virtuales autorizados por el Banco de México. Y bueno, me parece que son estos temas que poco a poco iremos entrando y relacionados con los activos virtuales que de alguna manera han surgido como pues un nuevo mecanismo de pago, de generación de riqueza, pero que no necesariamente están regulados en muchos países. Por su parte, el PRI, algunas iniciativas en materia de impulsar la gobernanza digital, y finalmente hay un dictamen con punto de acuerdo que presenta la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República y que exhorta al gobierno a sumarse al pacto mundial digital. Este es un pacto que viene incluido dentro de la Agenda 2030 y lo que buscan es que México pueda sumarse e integrarse a ese pacto mundial digital de las Naciones Unidas. Luego, en materia ambiental, me parece que es relevante también no perder de vista a veces, como que vemos directamente aquellos
temas o iniciativas que impactan directamente algunos de estos temas, como inteligencia artificial, como ciberseguridad y demás. Pero pues la materia ambiental también nos ocupa. ¿Y por qué nos ocupa? Porque hemos visto ya varias iniciativas impulsadas, algunas por el Partido Verde, y aquí identificamos algunas de ellas sobre responsabilidad ambiental, manejo integral y reciclaje de residuos, específicamente residuos electrónicos, y de ahí la relevancia de estar atentos de este tipo de iniciativas. La discusión hacia el manejo y reciclaje de los residuos electrónicos me parece que irá creciendo, irá aumentando también en virtud de esta discusión, por ejemplo, ahora los vehículos eléctricos, de qué va a suceder con las baterías, cómo se va a dar la disposición de esas baterías para efectos de no contaminar. Entonces, es una discusión que conforme va pasando el tiempo, pues se va a seguir dando y va a seguir siendo una tendencia en el legislativo. Algunas otras sobre la gestión y reciclaje de residuos y economía circular. Aquí la recomendación que les haría es, si vemos alguna iniciativa de este tipo, pues sí detenernos y revisarla, porque muchas veces la definición que hacen de la gestión y reciclaje o de los residuos eh, toman definiciones muy amplias y llegan a involucrar los residuos electrónicos y llegan a involucrar incluso a los productores o fabricantes de estos productos electrónicos y darles responsabilidades sobre la disposición final de estos residuos, ¿no? Entonces, esto es lo relevante en materia ambiental y el por qué nos ocupa. Si vamos hacia adelante, salimos de estas iniciativas que directamente impactan al sector de TIC y nos vamos un poquito a iniciativas en materia laboral que seguramente impactan a sus empresas. Unas de ellas, por supuesto, de Morena y del Verde, sobre el aumento en los días del cálculo de aguinaldo, evitar la discriminación y contratación de personas vulnerables, la reducción de la jornada laboral, que hay iniciativas, pues me parece que de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. Lo que se ha dicho en particular sobre esta iniciativa es que la presidenta estaría trabajando un acuerdo con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras afiliadas o asociadas al Consejo Coordinador Empresarial, para construir un acuerdo que permita tener una iniciativa de consenso para la reducción de la jornada laboral. Lo que se dice es que sería una reducción escalonada de las horas, y que sería de 2 horas en 2 horas hasta llegar a una reducción de 48 a 40 horas. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este acuerdo y esta iniciativa. Hay algunas iniciativas también en materia de reparto de utilidades para eliminar el tope que se estableció en el reparto de utilidades, que entiendo ha generado ruido en algunas industrias. Algunas otras sobre licencias y permisos laborales, y por supuesto también de seguridad social, pensiones y jubilación. ¿Qué reformas ya se han aprobado en materia laboral? Una de ellas, irrelevante a este sector, aquella que regula el trabajo en plataformas digitales, y es natural pensar en las principales plataformas de movilidad y reparto que operan en el país como el centro y el objetivo de esta reforma. La realidad es que la definición del trabajo en plataformas es tan amplio que cualquier servicio contratado a través de un tercero, a través de la intermediación de una plataforma digital, podría entrar en el supuesto de un trabajo en plataformas digitales, y de ahí que invito a todos quienes no hayan tenido la oportunidad de revisar esta reforma, pues de darle una búsqueda y una revisada, porque podríamos hablar de servicios, por ejemplo, de contratación de médicos, mientras si lo hacemos a través de una plataforma intermediada por un tercero, podríamos entrar en el supuesto de esta nueva regulación. Iniciativas presentadas por el expresidente López Obrador, aquella en materia de salarios mínimos para que el salario mínimo pueda incrementarse por arriba de la inflación. Esta reforma está aprobada, sin embargo, aún no ha sido publicada, y la ley silla, que a lo mejor para sus empresas en el sector de manufactura, en el área de manufactura, pudiera tener un impacto esta iniciativa relativa al derecho al descanso del trabajador durante su jornada laboral. Llegando ya hacia el final de este recuento y de tendencias, como les decía, son muchas las reformas enviadas. El expresidente López Obrador heredó alrededor de 20 reformas constitucionales, 18 constitucionales, 2 reglamentarias,
De estas, aquí en rojo, las que pueden ver en la parte de arriba en color rojo, en color vino, son aquellas reformas constitucionales del presidente López Obrador que ya se aprobaron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Las que van a ver en la parte de abajo en color gris son aquellas que han tenido ya algún tipo de avance en su proceso legislativo, pero no han sido aprobadas, y se espera que algunas de ellas pudieran quedarse por ahí en el tintero y no avanzar. De manera relevante entre estas reformas constitucionales, pues por supuesto que la simplificación orgánica que elimina la COFESE, que elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que en conjunto con la reforma a la ley orgánica que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces sabemos que todas estas funciones que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones se trasladan a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y que será ahora esta agencia la encargada de la regulación, o bueno, más bien de definir la política en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, pero tendremos posiblemente, y lo veremos esto en las reformas secundarias que enviará en el mes de febrero, cuál será esta nueva agencia que va a seguir la regulación en materia de telecomunicaciones. Se habla de que sería una sola agencia que concentre las funciones que tenía la COFESE, pero también la parte reguladora del IFT. Vamos a ver finalmente qué sucede en este sentido. Y si vamos al último slide, lo que vemos aquí son las reformas que ha enviado la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. No todas son constitucionales, la mayoría de ellas han sido reformas a leyes secundarias, y todas ya se aprobaron. Todas las reformas que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum, estas sí ya se aprobaron, y de manera relevante las que tienen aquí un signo de admiración. Resalto de la que ya hablábamos, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la reforma también en materia, a la Ley Federal del Trabajo en materia de igualdad salarial, de igualdad sustantiva, que indican que hombres y mujeres que tengan el mismo puesto, la misma posición en una empresa, deberán tener el mismo salario. Entonces, son de estos temas transversales que impactan a todos los sectores y a todas las empresas, y que se deberá vigilar que se dé su cumplimiento. Y la que ya les decía, la reforma en materia del trabajo en plataformas digitales, ¿no? Que es otra de estas primeras iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya fueron aprobadas. Entonces, en materia legislativa, esto es lo que estamos viendo. No quiero concluir sin antes un comentario. En materia de telecomunicaciones, el gobierno no ha sido muy abierto, o al menos la Agencia de Transformación Digital no ha sido muy abierto en decir una agenda legislativa de qué proyectos estaría pensando enviar al Congreso. Sin embargo, bueno, entre parte de la inteligencia y comentarios que hemos escuchado también de su titular del PP Merino, habría interés en regular, por supuesto, la ciberseguridad, regular la inteligencia artificial. ¿Hay algún indicio de que quisiera entrar a regular la protección de datos personales que estén depositados en los centros de datos, y el cuidado de la información que está en estos centros de datos? En algún momento él ha hablado sobre qué pasa si alguien está pagando un servicio de almacenamiento en la nube y de pronto deja de pagar ese servicio, pierde o no acceso a su información. Es parte de las interrogantes que se hacen en la agencia, y sobre lo que posiblemente quisieran generar algún tipo de regulación. Entonces, en materia digital, es básicamente lo que estamos viendo que pudiera tener como política e interés regulatorio el nuevo gobierno. Vemos, bueno, uno de sus intereses muy claros y de una reforma que anunciaron fue la del trabajo en materia de plataformas digitales, una iniciativa que en cuestión, me parece que alrededor de un mes aprobaron en el Congreso, y que es hoy una realidad. Con esto concluiría esta etapa de la conversación, y atento por si tuvieran alguna duda. Creo que cumplimos en tiempo. Gracias, Diego. Sí hay algunas preguntas en el chat, si te parece, para aprovechar. Carla Martínez nos pregunta qué impacto tendrán las iniciativas del presidente Donald Trump en el sector, considerando las restricciones a empresas tecnológicas chinas, imposición de aranceles y regulador independiente, considerando en el TEMEC, que ya no tenemos.
¿Quieren que escuchemos una pregunta más o nos vamos una por una? Gloria nos pregunta si puedes profundizar sobre los trabajadores de plataformas digitales. Claro. Miren, abordando pues bueno, ya la toma de protesta el día de ayer del presidente Trump, evidentemente anuncia que para el 1 de febrero estaría emitiendo algún tipo de aranceles. Aún no está definido si estos aranceles alcanzarían incluso al sector de manufactura, y creo que varias empresas del sector tecnológico pues tendrían preocupación si también a este esquema de maquila o sector de manufactura pudiera tener algún tipo de impacto o distinción finalmente en los aranceles que se presenten. Hablaba el presidente Trump ayer de aranceles de alrededor del 25%. En el tema de la restricción de operación de algunas plataformas chinas, por ejemplo, en Estados Unidos, pues evidentemente hay una tendencia nacionalista en Estados Unidos. El presidente Trump incluso hablaba de retirarle el ban o retirarle la prohibición a TikTok, pero poniéndole cierta condición de que al menos el 50% de su capital o de su conformación fuera estadounidense. Entonces, me parece que sí, hay riesgos para el sector en ese sentido, pero pues será importante seguir monitoreando cómo se desarrolla y qué otro tipo de acciones ejecutivas sigue emitiendo el presidente Trump. Por lo menos ayer levanta esta restricción a TikTok, pero entiendo en la orden ejecutiva emite varias restricciones. Y profundizando sobre la reforma en materia de plataformas de trabajo en plataformas digitales, es esta reforma aprobada en diciembre, publicada el 24 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, que establece ciertos criterios para que trabajadores o personas que impartan o que proporcionen servicios a través de una plataforma utilizada por una empresa serán considerados como trabajadores. Hay un mínimo de ingreso que es el salario mínimo para que se considere trabajador o no, pero todos aquellos, independientemente de que lleguen a la obtención de un salario mínimo o no lleguen a ese salario mínimo, todos ellos tienen ya derechos mínimos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, incluido aportaciones al Seguro Social y al Infonavit. El 27 de junio va a iniciar una prueba piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social para ver cómo funcionaría el proporcionar los servicios de seguridad social a este tipo de trabajadores y revisar si a través de esta prueba piloto, cómo finalmente implementarían otra reforma legal para establecerlo ya en ley del Seguro Social. Espero con esto haber abordado la pregunta. Una última pregunta que dice si hay algún lugar donde se pueda dar seguimiento al avance de estas iniciativas, por ejemplo, Testamento Digital. Bueno, les puedo dejar mis datos y cualquier duda, comentario, digo, por supuesto, también está Armida aquí en el comité y creo que el comité está encantado de dar seguimiento porque así lo hacen constantemente algunas de estas iniciativas, pero de igual manera yo estoy abierto si quieren contactarme y resolver alguna duda o seguimiento adicional. Gracias, Diego. Y hay una que dice, ¿cómo se ve el escenario de las leyes secundarias del decreto de simplificación orgánica? La ATDT tendrá una dirección de ciberseguridad. Esto hará que se frenen las leyes de discusión en esa materia. ¿Tendrán más importancia las iniciativas de la presidenta Sheinbaum? Me voy a brincar a la segunda parte de la pregunta. La dificultad del tema de ciberseguridad es que no solamente están involucradas en las áreas de tecnologías del gobierno, sino que han estado también muy involucrados la Sedena. Seguramente estuvieron siguiendo de cerca la discusión de la ley de ciberseguridad, aquella propuesta del diputado López Casarín, que se vio de alguna manera detenido, se supone que porque los militares no estaban de acuerdo con esa regulación en materia de ciberseguridad. Entra también en juego la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene interés sobre el tema, la Guardia Nacional, ahora en la Sedena. Entonces, hay muchos actores involucrados y muchos intereses alrededor del tema de la ciberseguridad que me parece desafortunadamente no han permitido el avance de una ley sólida y eficiente en la materia.
Y cómo estamos viendo las leyes secundarias en materia de simplificación orgánica. Lo que se ha dicho es, por parte de la presidenta, es que ella busca que mantengan independencia técnica estos nuevos organismos. Entonces, lo que seguramente vamos a ver es nuevos organismos desconcentrados a algunas secretarías, específicamente la relativa al IFT, lo que pudiera sustituir el IFT. Se habla que pudiera ser un desconcentrado que dependa de la Agencia de Transformación Digital o que dependa incluso de la Secretaría de Economía, si es que quieren hacer un solo organismo que concentre las funciones de COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces vamos a ver finalmente en qué secretaría queda este desconcentrado para regulación de estos temas, pero lo que es casi un hecho es que vamos a tener nuevos organismos desconcentrados. Muchas gracias, Diego. Y en apego al tiempo vamos a tener que recabar todas las preguntas que se quedaron pendientes para poderles apoyar con las respuestas. Diego nos ayudará en esto y se las mandaremos por correo. Nuestros colegas de los medios igual, ya Sofía les puso ahí también su correo, entonces cualquier solicitud de acercamiento a través de Sofía o conmigo directo para que podamos apoyarlos. Y como bien dice Diego, el Comité de Vinculación y Alianza tiene todo el monitoreo y el seguimiento de estas leyes para que también podamos fijar alguna postura como industria. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Muy completo tu análisis y les agradecemos a todos su presencia. Con mucho gusto, gracias a todos y abierto para lo que necesiten. Gracias. Ahí quedan también nuestros datos para que nos sigan y pues estaremos de manera periódica dando estos avances. Muchísimas gracias. Que tengan todos un buen día.